Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Ideología de Género. Y lo primero que tenemos que aclarar es que este sintagma, ideología de género, es usado generalmente solo por parte de los críticos del feminismo y de los movimientos LGBTI, pero es rechazado por sus mismos representantes, quienes utilizan en su lugar sintagmas como teorías de género, estudios de género o teorías queer. El sintagma ideología de género tiene por tanto una carga valorativa implícita. Lo que hoy trataremos de investigar es hasta qué punto su uso está o no está semánticamente justificado frente a los sintagmas alternativos. Dicho en otras palabras, trataremos de evaluar si desde el punto de vista lógico resulta más riguroso hablar, por ejemplo, de violencia doméstica en lugar de apelar a la expresión violencia de género, tal y como recogía la ley española hasta el año 2004 y tal y como postulaba el propio partido PSOE hasta la llegada de Zapatero. No en vano tiende a olvidarse que a propósito de la llamada Ley de Violencia de Género del año 2004, se produjeron intensos debates en el seno del partido de la Rosa y el Puño, pues cambiar la expresión violencia doméstica por la expresión violencia de género implicaba desarticular parte de la lucha histórica de las feministas. Y esto lo sabían las mujeres del Partido Socialista de entonces, ahora ya no. También tengo que aclarar que en este programa tomo como punto de partida las investigaciones que Daniel Alarcón está realizando sobre esta temática desde el materialismo filosófico. Aquí le tenemos en pantalla. Aunque todavía no ha presentado una publicación definitiva, está en ello. Invito a los interesados a ver la entrevista conversando con el profesor Daniel Alarcón, Progresismo, Feminismo y LGBTI, así como a revisar las entradas con la etiqueta Antropología Filosófica de su blog. Adjunto los enlaces de interés en la caja de descripción de este vídeo. Pero sigamos. En la primera parte de este capítulo expondré muy brevemente la teoría expuesta por Daniel Alarcón y en la segunda mitad aplicaremos una crítica a estas ideologías en la España del presente en marcha. Empecemos, por tanto, con la primera parte, la parte analítica o doctrinal, donde descompondremos el sintagma ideología de género en sus dos conceptos compuestos, ideología y género, para después recomponerlos e intentar precisarlos. Si nos atenemos al artículo de 2018 de Daniel López, publicado en el Catoblepas, con el nombre En torno a la idea de ideología, el término ideología ha tenido históricamente dos significados distintos. En primer lugar, en su uso originario, ideología significaba ciencia de las ideas. Este es el sentido que le dieron los materialistas franceses de finales del siglo XVIII, tales como Destutt de Tracy, Etienne Bonnot de Condillac, Cabanis, Helvetius, el conde de Volney o Sieyès, entre otros, que se llamaban a sí mismos ideólogos, los ideólogues. En su uso actual, sin embargo, ideología significa nebulosa de conceptos e ideas que surgen en el enfrentamiento de un grupo social a otros. El paso de la primera a la segunda acepción empieza a producirse con el ascenso al poder de Napoleón, cuando los ideólogos que no lo apoyan adquieren fama de doctrinarios dogmáticos. El sentido definitivo de ideología se constituye en la obra de Karl Marx, como referido a los enfrentamientos entre clases sociales, y posteriormente, y por generalización, como referido al enfrentamiento entre cualesquiera grupos sociales. Y nebulosa quiere decir que las ideologías no siempre son coherentes en sus partes, sino que mezclan teorías muy heterogéneas que no tienen relación lógica o que incluso son mutuamente contradictorias. Forman, según esto, packs ideológicos, paquetes ideológicos. De una ideología hay que distinguir en todo caso su forma y su contenido. Una ideología puede tener como contenido una teoría que sea verdad y seguir siendo ideológica en la forma. Y una teoría puede ser no ideológica y ser, sin embargo, falsa. Por tanto, que una teoría sea ideológica no quiere decir por defecto que sea falsa o mentira.
Por resumir lo que llevamos dicho hasta ahora, el materialismo filosófico define las ideologías como sistemas de ideas socializadas y vinculadas a los intereses gremiales y particulares de un grupo social concreto, partido político, institución, empresa, etc. Ideas que se dan en conflicto y oposición frente a otros grupos sociales. Hay que entender entonces que la mayoría de los discursos ideológicos se fundamentan en el uso de una racionalidad acrítica y adulterada, y que por configurarse en oposición a otros grupos sociales suele tener como finalidad el escarnecimiento público del contrario y su destrucción. Recordemos, por otro lado, que filosofías no hay una, sino muchas, y que la filosofía crítica, sistemática, la filosofía de estirpe platónica, conserva frente a la ideología la estilística dialéctica. Tal es el caso del materialismo filosófico iniciado por Gustavo Bueno. Estas filosofías sistemáticas son eminentemente polémicas, dialécticas. Deben tomar partido. Entonces, ¿qué las diferencia de las ideologías? Mientras que una ideología no entra en contraargumentos, limitándose generalmente a presentar sus posiciones como verdades axiomáticas y a descalificar al contrario, un sistema como el del materialismo filosófico debe tener en cuenta lo que dice el otro, tratando de entender sus argumentos, precisamente para poder recubrirlo, para poder dominarlo. Ese es el trabajo que a nosotros nos compete, pensar filosóficamente, dialécticamente contra la ideología de género para descubrir sus contradicciones lógicas y las amenazas que conlleva su implantación política, que es muy potente. Tenemos que ejercer el nervio dialéctico contra la ideología de género porque hoy día esta es una postura que tiene una extraordinaria pujanza, es una figura social, política y económica hegemónica. Y el problema del pensamiento hegemónico es que se postula como única posibilidad y por eso es conveniente someterlo a crítica, no aceptarlo sin más o adular a sus predicadores. Hasta aquí este breve comentario sobre el término ideología. Vamos a ver ahora qué entendemos por género. El término género tiene usos muy distintos, que van desde género-especie hasta género fluido o género no binario en las teorías queer, pasando por género mercantil. Por ejemplo, cuando en el mercado el tendero dice «Señora, tengo buen género, señora». Bueno, para el tema que nos ocupa, las acepciones más importantes son las siguientes. Género como género lógico, correlativo a la especie. Es el significado que recibe, por ejemplo, en biología, cuando se habla de géneros y especies animales. Por ejemplo, nosotros somos género Homo, especie Sapiens. La segunda acepción hace referencia a género como género gramatical, masculino, femenino y neutro. Es el significado que recibe en gramática y en lingüística. La tercera acepción se refiere a género como género sexual, relacionado con los términos hombre y mujer, en fórmulas como violencia de género, rol de género o identidad de género. Es el significado que recibe en ciencias sociales como antropología, sociología y psicología, y por supuesto en el sintagma ideología de género. Estas tres acepciones están internamente relacionadas. La acepción de género como género lógico pasó a la de género gramatical cuando desde la gramática se clasificaron las partículas de los nombres en tres especies: masculino, femenino y neutro. En español, la acepción de género como género sexual no deriva inmediatamente de las otras, sino que surge de una mala traducción de la palabra inglesa gender, que tiene su propia historia anglófona, tal y como explica el informe de la Real Academia Española sobre la expresión violencia de género publicado en 2004. Hay que remarcar que las tres acepciones que hemos señalado no se reducen unas a otras. Incluso si los nombres que tienen la desinencia gramatical que se llamó femenina tienen algún tipo de vinculación histórica con el sexo de las mujeres, eso no significa que estructuralmente las palabras que tienen esa desinencia sean más propias de mujeres que de hombres, o lo contrario. Si el genérico plural de los sustantivos fuese históricamente el masculino por predominancia del sexo hombre sobre el sexo mujer, eso no implicaría que éste no se refiere por igual tanto a hombres como a mujeres.
Ahora bien, no está nada claro qué se quiere decir con género en las fórmulas violencia de género o identidad de género. Acudamos a la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud en la entrada Género y Salud. La entrada es larga, pero merece la pena escucharla. Empezamos. Abrimos comillas. El género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias. El género es también producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas. No es un concepto estático, sino que cambia con el tiempo y el lugar. Cuando las personas o los grupos no se ajustan a las normas, incluidos los conceptos de masculinidad o feminidad, los roles, las responsabilidades o las relaciones relacionadas con el género suelen ser objeto de estigmatización, exclusión social y discriminación, todo lo cual puede afectar negativamente a la salud. El género interactúa con el sexo biológico, pero es un concepto distinto. De esta definición de la OMS podemos remarcar los siguientes 3 puntos. Primero, el género interactúa con el sexo biológico, dice, pero no especifica qué tipo de interrelación hay entre ambos. 2, lo relaciona con los roles sociales y dice que cambia con el tiempo y el lugar. 3. Lo vincula a hombres y mujeres por un lado y a niños y niñas por otro, pero luego añade identidades no binarias, sin aclarar cómo puede haber personas que no sean ni hombres ni mujeres, es decir, se enuncia desde la más pura indefinición. Es puro voluntarismo. Con esta definición de la Organización Mundial de la Salud se da a entender que el género son las instituciones culturales vinculadas a hombres y niños, género sexual masculino, de un lado, y a mujeres y niñas, género sexual femenino, de otro. Sin embargo, al introducir identidades no binarias, es decir, identidades de género que no son ni masculinas, propias de hombres, ni femeninas, propias de mujeres, se entra en un círculo vicioso. Se identifica hombre, mujer e identidad no binaria por el género, y se define el género por las instituciones vinculadas a hombre, mujer e identidades no binarias, es decir, un cacao maravillado. Para resolver este problema no queda más remedio que añadir otros presupuestos, empezando por especificar qué entendemos por hombre y qué entendemos por mujer, y a qué se refiere la OMS cuando dice que el sexo interactúa con el género. Podemos empezar por constatar que el sexo no es algo específico de la especie Homo sapiens, sino que todos los animales tienen sexo y que ese sexo no depende de cómo se sienten, de cómo se siente un gato o un perro o un elefante o una orca o una jirafa o una araña, una hormiga, una gaviota, un gavilán, una paloma, un cerdito. En biología observamos que en casi todas las especies hay 2 grupos de individuos según el tipo de gameto que producen. Unos que producen gametos grandes e inmóviles y otros que producen gametos pequeños y móviles. Llamamos machos a los que producen los gametos pequeños y móviles y hembras a los que producen los gametos grandes e inmóviles. En el caso de la especie humana, los machos son los que producen espermatozoides y las hembras son las que producen óvulos. No en todas las especies el proceso que determina que se produzca uno u otro tipo de gametos son los genes, y por eso hay diferentes criterios de determinación del sexo en biología. En el caso de la especie Homo sapiens, el criterio que lo determina sí son los genes. Por tanto, el núcleo del sexo son los gametos y el criterio por el cual una persona es macho o hembra en humanos son los genes. Llamamos mujer a la hembra humana y hombre al macho humano. En humanos solo pueden existir 2 sexos porque solo hay 2 tipos de gametos, óvulos y espermatozoides. No es un espectro lo que lo determina, ni un sentimiento, ni nada por el estilo. Además hay intersexuales, hermafroditas, pero no son un tercer sexo, sino un estado intermedio que comparte caracteres biológicos tanto de hombre como de mujer.
Según esto, el género sexual masculino son las instituciones culturales, roles, etcétera, que están vinculados a los hombres, y el género sexual femenino son las instituciones culturales, roles, etcétera, que están vinculados a las mujeres. Al ser culturales, son distintos según la cultura que se toma como parámetro. La feminidad en la cultura islámica iraní tiene puntos en común y también diferencias con la feminidad en la cultura moderna occidental. Pero eso no significa que sean meras apariencias o meros constructos sociales, como si las instituciones culturales no pudiesen ser tan necesarias como cualquier fenómeno natural. Asimismo, si solo hay dos sexos, hombre y mujer, no puede haber más que instituciones masculinas o instituciones femeninas para cada cultura dada. En definitiva, no hay ninguna identidad de género no binaria, no existe. Queda dicho, por tanto, lo que entendemos por ideología y por género. Ahora vamos a juntarlos y entrar en la parte de la crítica. ¿Qué es la ideología de género? Ideología de género sería toda ideología que trata o tiene como idea central el concepto de género sexual. La mayoría de las personas que usan la palabra género con algún sentido parecido al que hemos expuesto no tienen por lo general intereses académicos, ni quizá han tenido nunca en sus manos un libro de antropología. Sin embargo, usan el término como si fuese claro y distinto, cuando en realidad es completamente oscuro y confuso. La mayoría de las veces no es posible entender siquiera lo que quieren decir. En otras palabras, el género es un mito tenebroso. Algo parecido ocurre con el término identidad, que es un término desempolvado de la escolástica, y sin embargo ahora nos encontramos con la identidad hasta en la sopa. Así podemos ver eslóganes como, abrimos comillas, las mujeres trans son mujeres, cerramos comillas, donde si lo que se quiere decir es las mujeres que son hombres pero dicen que se sienten mujeres son mujeres trans, entonces es una tautología. Las mujeres trans son mujeres trans. Pero si lo que se quiere decir es las personas que son hombres pero dicen que se sienten mujeres son mujeres, entonces es sencillamente autocontradictorio. Ello demuestra que ni siquiera se ha intentado ofrecer una respuesta de qué es una mujer, una respuesta que vaya más allá del círculo vicioso o del escepticismo posmoderno. Por ejemplo, cuando se intenta definir mujer como es mujer quien se siente mujer. Pues menuda definición. Siempre se confía en que haya alguna teoría que explique conceptos como identidad de género, expresión de género, género, pero cuando se investiga un poco, enseguida se da uno cuenta de que las soluciones no llegan nunca desde las propias teorías de género. Las teorías de género no superan nunca los reduccionismos psicologistas o sociologistas. La Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 define violencia de género como la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Sin embargo, este concepto implica un análisis de la sociedad española que no corresponde con la realidad. Si así fuese, como dice Gustavo Bueno, parecería que debe haber hombres agazapados en las calles, a la espera de asaltar a cualquier mujer por el mero hecho de ser ellos hombres y ellas mujeres. Pero tal cosa no ocurre. Lo que observamos es que la violencia de pareja no se refiere a cualquier mujer por el mero hecho de ser mujer, sino en cuanto que es su pareja o su expareja. Y esta violencia es recíproca, aunque se manifieste de diferentes formas. Este tipo de violencias, que son practicadas tanto por hombres como por mujeres, no tienen tanto que ver con la morfología sexual, macho-hembra, de los individuos, sino por las relaciones parentales que mantienen entre ellos. No es violencia de género, es violencia doméstica. Si un hombre agrede a su mujer, no lo hace en tanto hombre, sino en tanto que es su pareja o su expareja. Ese hombre no va por ahí agrediendo mujeres, agrede a su mujer en tanto es su mujer. No habrá que insistir en que esta violencia doméstica o intradoméstica también es ejercida por las mujeres contra los varones, esposos, parejas, exparejas, abuelos, hijos, padres, etc. De hecho, la llamada violencia vicaria no la cometen mayoritariamente hombres contra mujeres, sino mujeres contra hombres.
Conviene recordar asimismo que las tasas de abandono escolar, suicidio, personas sin hogar, accidentalidad y mortalidad laboral, tendencia a la drogadicción, mortandad por homicidio o menor esperanza media de vida se decantan en España favoreciendo a las mujeres sobre los hombres. Muchos oficios vinculados a los hombres, es decir, tradicionalmente masculinos, como el oficio de albañil, estibador, minero, soldador, basurero o el de limpiador de alcantarillado, son labores de riesgo y para estos no se pide la igualdad de género. A este respecto habrá que recordar que si las mujeres tienen determinados derechos en España y no en otros países como Afganistán u otros de tradición islámica religiosa, pues no los tienen en cuanto mujeres, sino en cuanto mujeres españolas. Pero continuemos, se habla de género fluido o de tercer género, por ejemplo, como si fuesen conceptos que tienen algún sentido. Sin embargo, estos no son sino un resultado combinatorio meramente abstracto. Vamos a verlo. Tenemos hombre y mujer, que son los dos sexos, y según cómo los combinemos, encontraremos, por ejemplo, pues vamos a ver. Cisgénero, transgénero, bigénero, género fluido, género flexible, agénero o tercer género o género no binario para referirse al individuo que ni es hombre ni es mujer, pero que sí que tiene género. Pero una vez que hemos visto que el género no es mujer, sino femenino, y que no es hombre, sino masculino, ¿acaso tiene algún sentido decir que alguien es en parte hombre y en parte mujer, o a veces hombre y a veces mujer, o ni hombre ni mujer? Preguntamos, con Daniel Alarcón preguntamos. Hay que dejar claro que cuando decimos esto no estamos diciendo que no existan personas que dicen que son género fluido o género no binario, o que haya que tratar mal a las personas que afirman que lo son, sino que lo que dicen que son no tiene sentido, que son o bien hombres o bien mujeres. Muchos creen que la tolerancia implica dar la razón a todo lo que se diga, pero no es más tolerante quien escuchando algo de ti, algo que dices y que es imposible, un absurdo, te lo dice abiertamente. No es más tolerante que el que viendo que es imposible lo que dices te da la razón como si estuvieses loco o como si no fueses capaz de razonar para darte cuenta de ello y darte cuenta de lo que dices. Si atendemos al programa de Playz titulado ¿En qué consiste el consentimiento sexual?, producido por Radio Televisión Española, en él podemos encontrar frases como las siguientes. A las mujeres nos han enseñado que el placer es masculino. Esto es estructural, es la cultura machista. Estamos todo el rato girando en torno a las relaciones heteronormativas. Estamos invisibilizando todo el espectro trans y no binario, sin poder demostrar que han podido ser violades. En una sociedad en la que las mujeres estamos muy reprimidas para poder hablar de las relaciones sexuales. En esta sociedad siempre se nos va a poner en el punto de mira. Siempre se nos va a poner como que somos mentirosas. Creo que es fundamental que haya movimientos como estos, que crean una red de sororidad. La cultura de la violación, ¿qué es? La cultura de la violación es la cultura que vivimos, la cosificación constante del cuerpo de las mujeres. Toda la cultura en la que vivimos, en las series, en las películas, en nuestro día a día, se asume que la mujer debe sexo al hombre. Todo se resume en este papel de que la mujer está ahí dispuesta siempre para absolutamente todo. Cerramos comillas. Algunas de estas frases podrían parecer hombres de paja y sin embargo están tomadas literalmente del programa, sin ninguna voz en contra y un programa financiado con dinero público. Acometeremos ahora la parte final del capítulo, es decir, las conclusiones. Hemos clasificado estas teorías como ideologías de género, como ideológicas, pero si en el plano teórico son tan débiles como suponemos, ¿cómo es posible que se hayan institucionalizado como lo han hecho? ¿Contra quién o contra quiénes van dirigidas en tanto ideológicas? ¿Contra qué o contra quiénes piensan? ¿Por qué sigue existiendo en el tiempo la ideología de género y cómo es posible que perviva acrecentada y con tanta fuerza? La ideología de género fue introducida en España desde su ámbito anglosajón, primeramente por el PSOE, así la Ley de Violencia de Género de 2004,
y después ha sido promocionada desde el partido Podemos en clara beligerancia partidista frente al propio PSOE y frente a los partidos llamados de derechas. Y es importante decir que la llamada batalla cultural ya fue percibida por Gustavo Bueno en su artículo de 2010 titulado sobre la transformación de la oposición política izquierda-derecha en una oposición cultural, subcultural, en sentido antropológico. En la creciente polarización izquierda y derecha cultural, ¿queda la ideología de género del lado de la izquierda o del lado de la derecha? ¿La promueven principalmente partidos de la izquierda realmente existente o partidos de la derecha realmente existente? Sin duda alguna ha sido absorbida por el PSOE y Podemos, y también por el PP y Ciudadanos, que van a rebufo tras ella. El partido Vox, de momento, le plantea abierta beligerancia, pero es revelador que todos los partidos separatistas se hayan subido al carro de la violencia de género. Sin duda, ofrece una posición pujante e increíbles réditos políticos y económicos. No hay más que echar un vistazo a la cantidad ingente de material videográfico producido por las grandes plataformas de streaming en el mundo, sobre todo en esa parte, en esa región que llamamos Occidente. Podría sostenerse que la razón por la que la ideología de género sigue perpetuándose en el tiempo, pese a su falta de solidez teórica y a sus escasos logros prácticos, a veces resueltos en contrasentidos, es su función social como integradora de paquetes ideológicos, del paquete ideológico de la llamada izquierda cultural frente a la derecha. En la esfera anglosajona se ve claramente que forma parte del sistema de ideologías del globalismo oficial frente a sus adversarios. Y en la política menuda española e hispanoamericana se alimenta por razones de mercadotecnia política, probablemente muy mal calculada por ellos, pues alimenta al turbocapitalismo financiero de la City y de Wall Street. Las consecuencias de la implantación política de esta ideología de género no podían ser más que distáxicas para España y la hispanidad, incluso peligrosas por el voluntarismo subjetivista que muchas de estas teorías entrañan. Es una ideología derivada del individualismo subjetivista que piensa que la realidad es determinada por los sentimientos y por los deseos. Es un caso de sustantificación de la subjetividad, esto es, de propensión a colocar la vida interior del individuo como centro ontológico de la realidad. Se da así a entender que la subjetividad se sitúa por encima de todo y que ésta debe emanciparse de las estructuras opresivas de las instituciones. Desde esta perspectiva, tanto el Estado como el lenguaje, la familia, la identidad asociada a la biología, es decir, a la morfología sexual, las normas morales, la religión, las instituciones educativas, los maestros y profesores, etc., son vistos como estructuras que oprimen al sujeto, como estructuras que tiranizan la subjetividad del sujeto. Como ya he repetido en muchas ocasiones, todas estas instituciones serían en definitiva las estructuras fascistas que es necesario derribar para que la subjetividad del sujeto, pura y santa, pueda por fin emanciparse y expresarse libremente. En la actualidad comprobamos a diario los efectos de la implantación política de estas corrientes subjetivistas soteriológicas, y un ejemplo de ello es la filosofía e ideología queer, así como la demanda imparable de derechos subjetivos. Desde estas posiciones ya no se entiende a la persona como sujeta a derecho, sino como sujeto de derechos. También atenta contra las ciencias, negando la biología y, por supuesto, contra las instituciones. Y por mucho que se envuelvan en palabras fetiche del tipo libertad, diálogo y tolerancia, los promotores de estos nuevos derechos buscan amordazar a su principal adversario, la religión cristiana y en particular la católica. Y a este respecto traigo una vez más este testimonio de Hillary Clinton, abrimos comillas. Los códigos profundamente enraizados, las creencias religiosas y las fobias estructurales han de modificarse. Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos
para redefinir los dogmas religiosos tradicionales, cerramos comillas. Los distintos gobiernos de la España del régimen del 78, en mayor o menor medida cada uno de ellos, pero de forma intensa desde Zapatero, abanderan con fervor las políticas de esta nueva ética, convirtiéndose en líderes mundiales en el patrocinio de la ideología de género, que va aparejada al desmantelamiento de la familia. Y sin nacidos, señorías, no hay nación. Tiene razón Ana Iris Simón. Y hasta aquí este capítulo de Fortunata y Jacinta. Agradezco como siempre su apoyo y generosidad a todos los mecenas del canal. No olvidéis darle a la campanita, revisad bien las notificaciones, la suscripción, etc. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!